nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Tras la invasión alemana de la Unión Soviética, millones de voluntarios procedentes de prácticamente todas las nacionalidades europeas se sumaron al combate contra el comunismo. Entre ellos abundaron los soldados soviéticos que se pasaron a los alemanes o que, prisioneros de estos, quisieron formar parte de un ejército ruso anticomunista que luchase contra Stalin. Al frente de ellos, el general ruso Andrei Blasov. Esta es su historia, una historia trágica. Cuando estalló la guerra entre Alemania y la Unión Soviética en junio de 1941, el teniente general Andrei Blasov era uno de los favoritos de Stalin. Hombre de gran presencia física e inusualmente carismático entre sus tropas, había logrado sobrevivir a las purgas del Ejército Rojo, durante las que había ascendido hasta ser enviado a China como asesor de Chiang Kai-shek. Participó en la batalla de Kiev y más tarde en la de Moscú, donde contribuyó a salvar la capital del asalto de la Wehrmacht. Entre febrero y junio de 1942, al frente del segundo ejército de choque, trató de liberar la ciudad de Leningrado del cerco alemán, pero la oposición fracasó y el propio Blasov fue hecho prisionero en el frente del Volkhov. Los alemanes supieron que Blasov había rechazado el avión que Stalin le enviara para ponerse a salvo y que el general era un decidido anticomunista. Blasov escribió entonces un memorándum en el que proponía a los alemanes la cooperación de estos con fuerzas rusas antibolcheviques. Si Berlín estaba de acuerdo, él mismo se pondría al frente de un nutrido ejército que debía ser capaz de levantar millones de hombres contra el dominio stalinista. Las perspectivas eran excelentes, por cuanto la entrada del ejército alemán en la Unión Soviética había sido saludada con entusiasmo por la población civil en muchas regiones del país. Sobre todo en Ucrania y los países bálticos, los alemanes eran ampliamente considerados como libertadores, y lo mismo sucedería en el Cáucaso, en 1942. Pero los alemanes solo pensaban en utilizar a los voluntarios como auxiliares, desconfiando de entregarles armas. Hitler se negó a formar un ejército propiamente ruso, arguyendo que las armas siempre estarían mejor en manos alemanas y que no se podía confiar en alguien como Blasov, un hombre que traicionaba a aquel a quien se lo debía todo. Por otro lado, Hitler jamás había pensado en la liberación de Rusia, sino en su conquista, por lo que detestaba a aquellos incómodos aliados a los que no creía necesitar. Así que se formó un ejército ruso anticomunista, el Ejército Ruso de Liberación, cuyo papel fue puramente propagandístico, por lo que los alemanes le fueron dando largas a Blasov, a quien utilizaron con bastante éxito para provocar deserciones entre las filas del Ejército Rojo. Fueron millones los soldados soviéticos que se pasaron a los alemanes o colaboraron con estos una vez hechos prisioneros. El odio al sistema stalinista estaba muy extendido, pero los alemanes no quisieron aprovecharlo, aunque permitieron que se formasen unidades militares con personal procedente de todas las repúblicas soviéticas. Blasov pasó casi 2 años propagando su idea de construir una Rusia nacional, incluso democrática, emancipada del control alemán. Sin embargo, la moral de los voluntarios del Este había decaído en el verano de 1943, fruto del cambio en la situación militar, y para finales de ese año, Hitler decidió que los rusos fueran sacados del frente oriental y enviados a otros destinos. Pese a ello, solo una tercera parte de las fuerzas voluntarias orientales combatieron en el frente occidental. En noviembre de 1944, los alemanes, a instancias del Reichsführer SS Heinrich Himmler, y acuciados por la gravedad de la situación bélica, permitieron al fin la existencia real de las Fuerzas Armadas del Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia. Las fuerzas de Blasov se vieron engrosadas por numerosos rusos blancos, cosacos y trabajadores del Este, y terminaron formando una división que combatió al Ejército Rojo en el Oden en abril en 1945. Mostraron una suficiente fiabilidad militar y provocaron numerosas deserciones enemigas. Era, sin embargo, demasiado tarde para revertir la situación, abrumadoramente adversa.
Al no utilizar el inmenso caudal de buena voluntad que los pueblos de la Unión Soviética blindaron a la Wehrmacht, Hitler seguramente perdió su mejor oportunidad para ganar la guerra. Muy buenas noches, don Bruno Navarro. Buenas noches. Bienvenido, gracias por venir para hablar de este tema, que verdaderamente es un tema relativamente desconocido y que nos arroja una luz muy peculiar sobre la Segunda Guerra Mundial, porque en ocasiones se especula con la posibilidad de que Hitler, de haber utilizado este, como se ha dicho, inmenso caudal de buena voluntad por parte de los pueblos del Este, quizá hubiera podido ganar la guerra, hubiera tenido una oportunidad muy seria, digamos, de ganar la guerra. Lo que pasa es que, bueno, no llegó como libertador, llegó como conquistador y se enajenó aquella buena voluntad con una política racista, con una política odiosa, de desprecio a todos aquellos pueblos, y al final, bueno, pues la cosa terminó que los alemanes no aprovecharon, como decimos, esa posibilidad. Sí, hemos tenido en esta casa, respecto a la Segunda Guerra Mundial, varios ISIS, ¿no?, que habría pasado, sí, efectivamente, esas ucronías que son muy interesantes, muy útiles, y en este caso yo creo que este ISI específico del ejército de Blasov, hay pocos estudiosos que no compartan la opinión de que la guerra podía haber dado un cambio de signo, que podría haber llegado incluso con la victoria alemana en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hablamos de millones de gentes que estaban esperando esta oportunidad en todos los pueblos sometidos por los soviéticos, y efectivamente esa política alemana, bueno, les falló ¿qué es lo que les falló? Les falló el entendimiento, ¿no? Es decir, había un punto en común, que era la lucha contra el comunismo en Rusia y derrocar el régimen comunista y derrocar a Stalin, pero no se ponían de acuerdo el después de, ¿no? Naturalmente, si tú quieres tener ese ejército, tienes que participar de tienes que darles algo, tienes que participar de sus objetivos, y los objetivos sean totalmente opuestos. Los unos querían una independencia, no solamente el marxismo, sino una independencia de Rusia, de Ucrania, y de independencia también respecto a los alemanes, y los dos querían ese Lebensraum, no ese espacio vital, esa teoría que no es nazi, pero sí fue asumida por los nacionalsocialistas, muy tradicional alemana, de esa expansión hacia el este para buscar su espacio vital, colonizarlo, y esos pueblos que se consideran inferiores, pues había que esclavizarlos o deportarlos, con lo cual es difícil que ese pensamiento pudiera atraer millones de almas. Es más, si las atraía engañándoles, luego se encontraría con un problema, y es: hemos vencido a Stalin, pero ahora tenemos que vencer a estos a los que hemos prometido algo que no podemos darle, con lo cual efectivamente llegó tarde la decisión de sí realmente reclutar ese enorme ejército, llegó muy tarde, y la única posibilidad que hubiera tenido este ISI de haber sido efectivo hubiera sido que fuera de una forma total e inmediata. Hablamos que se hubiera realizado en el año 42, 43 a lo sumo. Se realizó en el año 44 y no bueno, deja de ser llamativo, de todas formas, la gran cantidad de voluntarios que se ofrecieron a los alemanes para luchar con ellos, en el caso de los procedentes del este, ¿no? Es un fenómeno verdaderamente llamativo. Sí, porque a pesar de esta mala política que hemos dicho, claro, había una gran cantidad de rusos que eran anticomunistas, millones de rusos que eran anticomunistas, sea por cuestiones religiosas o por cuestiones políticas, o por ambas dos. Había otros muchos que no siendo comunistas, o sea, no siendo comunistas, habiendo abrazado esa nueva religión del marxismo, porque es lo que había, y habían incluso muchos nacido con ello, habían crecido con ello. Sin embargo, querían un cambio respecto a esa brutalidad, ese despotismo, ese régimen totalitario, esa ineficacia, y querían un cambio. Y luego estaban aquellos que querían la independencia de los soviéticos. Y es que no hay que olvidar que cuando se dice que Alemania invadió Rusia, no es exacto. Invadió la Unión Soviética. Claro. Rusia lo invadió después, porque primero tenía que invadir a esas naciones que eran estados de la Unión Soviética, que son los estados bálticos, Letonia, Estonia, Lituania, Bielorrusia y Ucrania, ¿no?, yendo de norte a sur. Y una vez conquistó enteramente esas naciones, es cuando entra en territorio ruso. Por lo tanto, se puede decir que la mayor parte del volumen, el mayor volumen de territorio de personas que cayeron bajo el control de los alemanes no eran precisamente rusos. Y ahí tenía una muy fuerte, porque sumando a los anticomunistas, sumando a los que estaban hartos del comunismo sin ser anticomunistas,
y sumando en esos territorios aquellos que lo que querían sobre todo era la independencia de los soviéticos, como los ucranianos especialmente, pues tenía todo lo necesario. Es más, esa política fue nefasta, como hemos dicho, pero aún así consiguió reclutar a lo largo de la guerra, sin quererlo realmente, hasta 300.000 rusos y 200.000 ucranianos, que por cierto no estaban con Blasov, claro, estaban en unidades aparte porque no se podían ni ver, ¿no? Uno tenía el ejército ruso de liberación y otro el ejército ucraniano de liberación. Bueno, Hitler no podía ver a Blasov, no podía verle porque estimaba que alguien que traicionaba a quien se lo debía todo, como era el caso de lo que estaba haciendo Blasov con Stalin, era un tipo que no era de fiar y además pues que no se lo merecía, no se merecía ese apoyo. Lógicamente el rechazo a Blasov es, digamos, un rechazo a la pretensión rusa de independencia, pero también había ese, digamos, prurito, si se quiere llamar así, de no aceptar a un traidor, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro, y es que Blasov había empezado cuando sucedió la Revolución Rusa en el año 17, él era seminarista ortodoxo, estaba estudiando para sacerdote y pasó en muy poco tiempo a alistarse voluntario en el Ejército Rojo, combatir contra los rusos blancos en la Guerra Civil y posteriormente afiliarse al Partido Comunista de nuevo para medrar, puesto como un general ya pues, tenía que tomar ese paso para poder medrar en la carrera militar en el régimen, ¿no? Claro. El segundo cambio, el segundo giro de 180 grados lo da en el verano del 42, cuando pasa de ser uno de los generales más famosos, más conocidos y más eficaces de los soviéticos, pasa en cuestión de días a presentarse voluntario y a pedir audiencia con las altas jerarquías nazis para proponer este ejército y dirigir esta lucha contra los soviéticos. Entonces, claro, es normal que Hitler tuviera ciertos reticencias respecto a eso. Blasov justificó posteriormente aquello diciendo que su anticomunismo y antiestalinismo nació en los 10 días que pasaron desde que perdió su última batalla hasta que fue capturado. Estuvo 10 días escondido y esos 10 días es cuando vio la luz y tomó conciencia. De tal forma, cuando fue capturado por los alemanes finalmente, dijo, yo aquí tengo que ayudar, ¿no? Con la, claro. Él se negó a incluir propaganda antisemita, por ejemplo, en sus discursos, aunque los alemanes le presionaron para que lo hiciera, y el antisemitismo tenía una larga tradición en Rusia, él se negó a introducirlo e incluso habló abiertamente de un futuro democrático y nacional de Rusia. Sí, es que no solamente era el antisemita y sus colaboradores, sino que varios de ellos eran judíos, ¿no? Sí, protegió judíos en su entorno, sí. Efectivamente, y tenía además de sus camarilla de colaboradores, había varios judíos, con lo cual, al final es verdad que cuando se produce, hay un documento político que es el Manifiesto de Praga, que es el documento político más importante de esta época, del tema de los rusos luchando con los alemanes, y este manifiesto, que es el año 44, efectivamente, pese a las enormes presiones del Ministerio de Propaganda de Goebbels, Blasov y sus correligionarios evitaron y consiguieron no incluir ninguna mención antisemita. Y es curioso porque es un manifiesto que luego en la parte más política es verdad que habla de democracia, de patriotismo, de independencia, que era nada que ver con lo que los alemanes 2 años antes habían empezado esta aventura con los rusos, pero claro, 2 años después, hablamos de noviembre del año 44, sí. La guerra estaba a punto de perderse y los alemanes ya aceptaban todo. ¿Queréis, para conseguir este gigantesco ejército que nos ayude, tenemos que daros independencia, no hablar de judíos? Oye, lo que queráis. Llegaron a tener unas 600.000 solicitudes para incorporarse a la tropa voluntaria de Blasov, lo cual es una barbaridad sin duda ninguna. Bueno, formaron una división, lucharon en el Oder al final de la guerra, pero la división, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, a las fuerzas rusas de Blasov les pilla en Praga. Praga se subleva contra los alemanes, Blasov se pone del lado de los insurrectos contra las Waffen-SS, contra quienes habían sido sus aliados hasta hace poco, y colaboraron en esa liberación de Praga frente a los alemanes. Y terminada la guerra, 2 días después, 48 horas después, los rusos de Blasov tratan de rendirse a los aliados occidentales, pero estos les entregarán al Ejército Rojo con todo lo que aquello supuso. Fue una verdadera tragedia para ellos, ¿no? Sí, lo de Praga es tremendo porque ese cambio, ese tercer giro de 180 grados ocurre 2 días antes del final de la guerra, el 6 de mayo. Y ocurre precisamente porque dicen, la guerra está perdida, vamos a entregarnos a los americanos que están aquí cerca, pero antes vamos a hacer méritos para que no nos entreguen a los soviéticos. Y si nos entregan a los soviéticos, al menos decirle a los soviéticos, nuestros antiguos hermanos, oye, hemos hecho méritos porque hemos liberado Praga. El problema es que esta ayuda en Praga duró 24 horas, porque a las 24 horas la resistencia checa, que estaba luchando junto a ellos contra los alemanes, se enteró de que los rusos iban a ser los soviéticos los que liberaran Praga, no los americanos. Dijeron,
como los rusos entren y vean que estamos colaborando con esos traidores para ellos, que son los rusos de Blasov, así que inmediatamente se pusieron a detenerles y a entregarles a los soviéticos para que los fusilaran, con lo cual a las 24 horas Blasov dijo: nos vamos ya, que Praga siga con su levantamiento y nosotros vamos a entregar a los americanos. Y efectivamente la entrega con los americanos fue tremenda, porque los que no fueron ejecutados fueron enviados al Gulag, suicidados muchos, como bien habéis... De ese episodio, don Bruno, hablaremos más adelante. Simplemente decir que se entregaron a los norteamericanos, estos les entregaron a los soviéticos, familias enteras de rusos blancos se suicidaron, y Blasov fue ahorcado en agosto de 1946 en Moscú. Un pequeño país llamado Liechtenstein se negó, en cambio, a entregarlos a la Unión Soviética. Pero de eso, como digo, hablaremos en otra ocasión. Muchísimas gracias, don Bruno Navarro, por arrojar luz sobre este tema controvertido todavía a día de hoy. E igualmente a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.